Vamos a hablar un poco sobre ayunos y dietas no curativas dentro del contexto de lo que es el higienismo. Afortunadamente, cada vez más personas se cuestionan no solo cambios en la alimentación, sino un paso más que consiste ya en hacer unos pequeños ayunos terapéuticos, de saltarse la comida o de incluso, como ahora está de moda, que lo hemos visto en las revistas y en algunos programas de televisión, que lo están haciendo las actrices, sobre todo las actrices de Hollywood y esto, que hablan en sus entrevistas de que uno de sus secretos es lo de hacer un ayuno semanal o un día o dos a la semana, donde hace tomando solo agua o infusiones de plantas. Primero, lo que debemos de comprender todos es por qué el ayuno, que para muchos es una medicina que no la podemos considerar medicina y que incluso da miedo, e incluso se dice que cuando las personas están enfermas lo que deben hacer no es ayunar, sino comer, parece una contradicción. Pues el primer concepto que debemos entender dentro del higienismo es por qué el ayuno está considerado ya desde las medicinas antiguas y desde los grandes maestros de hace ya muchos siglos, está considerado para el cuerpo como la medicina más sutil, la que más condiciona un cambio garantizado en el cuerpo de la persona. Ya desde, como os decía, ya desde hace ya muchos siglos, ya en Egipto, en el lejano oriente, los budistas hace poco en la prensa oficial salió un escrito sobre que se ha encontrado el libro supuestamente más antiguo de medicina oriental, y no sé cómo lo han hecho, pero lo han traducido y eran de más de 3.000 años o 4.000 años, y hablaba de higienismo puro en cuanto al ayuno, entre otras cosas. Es decir, lo primero que tendríamos que meditar es que, aunque aquí hoy en día en la civilización actual el sistema médico no nos habla del ayuno como herramienta, como técnica de terapia, como una terapia, es curioso, es un poco paradójico que todos los grandes maestros, desde Hipócrates, hace 2000 años, hablaba del ayuno como una de las dos premisas fundamentales de él, dentro de su contexto médico del que él hablaba, no a partir ya del juramento. Él decía que el ayuno, antes de acudir al médico, los médicos de aquel tiempo, antes de acudir al médico, ayuna un día, era una de esas premisas. Y la otra era que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Por supuesto, hoy en día, creo que ya lo comprendemos bien, que no solo estas dos, ni siquiera todo el juramento hipocrático, que antiguamente, por lo menos hace 30 años, yo me acuerdo de verlo en la parte de atrás de las consultas de algún médico, ahora no puede tenerlo ningún médico oficial en España, ninguno de los que practicamos la medicina oficial, porque no practicamos al 100%. Lo practicaremos, alguno puede practicar al 5, al 10, al 15, pero ya no se debe tener. Y es curioso porque es el padre de la medicina, sigue actualmente siendo el patrón, el estándar de la medicina oficial, sigue siendo Hipócrates, aunque, qué curioso, no cumplimos ninguna de las premisas de él. ¿Por qué cura el ayuno? Nuestro cuerpo es como una máquina que se autodepura sola. Nuestro cuerpo es como el de los animales salvajes que no necesitan un veterinario, y cuando tienen enfermedades y no son graves, no se han caído por una montaña o no se han ahogado o no ha venido un cazador que les ha disparado, ellos saben por instinto lo que tienen que hacer. Arcilloterapia, decíamos ayer, y otras cosas, hacen un descanso, pero sobre todo ayunan, porque el ayuno les mejora su calidad de vida y
el sistema inmunitario aumenta, la parte que se encarga de contrarrestar esa patología concreta que tienen, y tenemos que explicar entonces por qué les va a curar. Porque resulta paradójico, efectivamente, en principio, para la mente humana occidental, que el no comer pues que pueda favorecer la curación. Pues si lo hacen los animales salvajes que viven en el hábitat natural, como los que tenemos domesticados y los que están en circo, y lo hacen desde siglos y siglos y siglos. Segundo, lo han dicho todos los grandes maestros desde Hipócrates e incluso antes y después, que están considerados como grandes maestros. Lo han dicho y lo siguen diciendo hoy en día científicos cada vez más que son neutrales, vamos a decirlo así, y que salen en medios de prensa, más bien no convencionales sino alternativos, como aquí es en España la famosa revista Discovery de Salud, para que la gente entienda, comprenda la otra cara de la moneda, la otra parte del estamento médico que se nos oculta. Y ya otras, por supuesto, integral, cuerpo-mente, vital, o sea. Podría equivocarse, pienso que podría equivocarse una persona y estar equivocada sobre los conceptos del ayuno, o dos, o tres, pero que se equivoquen todos, e incluso el padre de la medicina moderna, y más atrás, y los animales salvajes, es un poco que da para pensar que se equivoquen todos ellos. ¿No será que igual nos equivocamos solo este sistema médico oficial, que aquello que conoce es poquito comparado con aquello que desconoce? Por eso nos tenemos que plantear posibilidades de terapias, que no deja de ser una terapia, como los ayunos o las dietas depurativas o semiayunos, que es bueno que las personas al menos lo entiendan en teoría. ¿Por qué funciona? Primero, ¿qué es el ayuno? Es dejar de comer todo alimento sólido y simplemente beber agua potable, no el agua de la traída. Por supuesto que si es agua energetizada, como os decía antes Javier, que es simple y es gratuito, pues por medio de la palabra, de la oración y el voto lo han demostrado, estupendo, en casa, estupendo, tanto con la palabra como poniendo las pegatinas. En la jarrita donde ponemos ese agua de la fuente o el agua mineral comprada a falta de otra. O agua energetizada, como cuando Alfonso nos ha hablado del método grande de energetización. Y ya no digamos si además el agua es destilada. Si el agua es destilada y además energetizada por un metro, aún depura más y abrevia más la curación o el mejoramiento de esa patología. Esto sí que choca bastante lo del agua destilada, porque muchas personas creen que el agua destilada es mala, aún sigue pensando, incluso personas que están en el ambiente de la comida natural, vegetariana, o terapeutas incluso, como estamos viendo. Creo que aún por ignorancia no saben que el agua de la fruta, el zumo, el agua de la fruta o de una verdura o de un vegetal es agua destilada. Es que no se dan cuenta. Y las vitaminas y minerales son orgánicas, no inorgánicas, que están en la pulpa y que cuando exprimimos o cuando comemos pasan a esa agua destilada de la fruta. Una fruta es el 80, 85, 75, 90% agua destilada. Primero hay que comprender eso. Y las verduras lo mismo. Y cuando comemos, como comemos todo, no solo el agua, sino el otro 15 o 20 o 25%, que es la fibra y la sustancia sólida, ingerimos las vitaminas, los minerales, los hidratos, los aminoácidos, etc. Bien, pero el agua es destilada. Por lo tanto, si la naturaleza ha puesto agua destilada en la fruta y en los vegetales crudos, entonces algo tiene que ser una nota de meditación o de pararse a comprender que el agua destilada puede ser beneficiosa, aunque no esté
dentro, en el contexto de ese vegetal o esa fruta. Entonces esto hay que hacer hincapié porque efectivamente muchísimas personas lo del agua destilada aún no lo comprenden. Afortunadamente ahora muchas empresas que venden el agua embotellada en botellas de plástico ponen muy útil y muy recomendada por médicos o pediatras por ser de baja mineralización o muy baja mineralización. Qué curioso, o sea, cuanto menos minerales, más sana para el cuerpo. Bueno, pues entonces, el agua destilada que se acerca o que está en el extremo del límite de esa muy baja mineralización, que sería 0% de mineralización, en teoría tendría que, si seguimos esa escala, de cuanto más abajo la mineralización, más mejoría para la vida. Y cuanto más alta la mineralización, empeoramiento para la vida. O por lo menos no tan útil para la vida. Y esto lo dice la medicina oficial. Pues aún así no comprende que el agua destilada es un remedio que tenemos cuando la podemos conseguir destilada, claro, por los métodos que vamos a hablar, porque ya desgraciadamente el agua de la lluvia, que era lo que la naturaleza nos daba como agua destilada, ya no se puede utilizar por las razones de contaminación. Entonces, empiezo por aquí porque es muy importante que las personas y terapeutas que entiendan que el agua destilada es muy útil. Es más útil que el agua normal al hacer el ayuno, y además la gente lo puede experimentar, lo hemos experimentado, como haciendo un ayuno y al segundo o tercero o cuarto día que estamos con agua, solo agua, las 24 horas, empezamos a tomar el agua destilada y la crisis de eliminación de las toxinas, que es lo positivo, aumenta. Es más duro porque se lleva peor, porque al no tener el sabor de ese saborcito que tiene el agua débilmente mineralizada o el agua de una fuente, pues es más duro. Por eso y porque, repito, produce la eliminación de repente aún más aumentada. Y esa eliminación es lo que asusta a la gente y hace que esté mal, y ahí es donde hay que tener una fuerza de voluntad o tener la experiencia de los ayunos. Cuando se vuelve otra vez a tomar el agua normal, entonces es como si volviéramos casi a comer. No es lo mismo, pero hemos experimentado que sí. Entonces ya, digo, qué bien, qué gusto. Al menos se lleva mejor el ayuno. Entonces es un truco, que a veces no se ve en los libros, o no se dice, pero es un truco que puede ayudar, entre comillas, puede ayudar a llevar mejor un ayuno de agua 100% agua, el ayuno verdadero, que es solo ingerir agua. Entonces, el ayuno es, primero, no tomar más que alimento líquido. Segundo, ¿por qué mejora? ¿Por qué? Porque cuando dejamos de comer, el cuerpo, esa propiedad que tiene de autocuración, que Hipócrates llamaba la vis natura medicatis, o llamada también fuerza vital interna, que tiene el cuerpo para autodepurarse cuando le damos la oportunidad, y la oportunidad no puede ser estar trabajando o estar comiendo mucho, sino que el cuerpo, con las reservas que tiene, sobre todo hoy en día que se come tanto, pues entonces para unos días tiene reserva de comida. De agua sí que es importante hidratarse, pero de comida no hace falta. Entonces en ese momento la vis natura medicatis que está por ahí es como una, vamos a llamarle, una zona de nuestro cuerpo energética que dice, vale, gracias, yo me voy a autodepurar porque me has dado la oportunidad. Entonces empieza a depurar, nos sale la lengua, se nos pone blanca, la orina es más cargada y tenemos problemáticas como cefaleas, migrañas, malestares, mareos. ¿Por qué? Porque están circulando las toxinas de dentro de la célula, dentro de las células de los órganos, empiezan a pasar a la circulación y mientras están en circulación estimulan los nervios y cuando pasan, por ejemplo, por la parte de la cabeza, nos duele la cabeza. Cuando pasan por otros órganos tenemos a veces picores o pruritos. Y de todas maneras, en general, el cuerpo, la energía que tiene, la energía que tenemos de cada día, toda la lleva, la centraliza en depurar, porque
porque le hemos dado la oportunidad a no comer y a descansar. Entonces, empieza ese mecanismo de autodepuración que empieza solo él. Solo hay que darle la oportunidad. Sí. En cuanto empieza a depurar, como os digo, la lengua, el sudor y la orina y las llamados síntomas de la crisis depurativa. Pero está depurando, hay que esperar. Tenemos que tener paciencia ahí. Y si la persona no ha hecho nunca un ayuno de unas horas o saltarse una comida, entonces asusta. Y si además tiene un ambiente desfavorable, que puede ser la familia, que puede ser un familiar que es médico o que está en la línea de la medicina, pues rápidamente lo desanima y aún estando así es muy fácil desanimar y que lo deje. Entonces, si esa persona de antemano comprende la teoría, quizás es más fácil que pueda llevar a la práctica un ayuno pues de 1, de 2 o de 3 días, de 24, 48 horas para empezar. ¿Está bien? Y ya tiene esa experiencia. Luego eso queda en la memoria de nuestro cuerpo, y como el cuerpo tiene memoria, ya después, en los siguientes, en teoría, puede llevarlo mejor. Entonces, primer punto. El primer punto es fácil de entender, que es el ayuno. El segundo, ¿por qué cura? Porque nuestros grandes maestros de antaño lo han dicho. Cada uno lo ha dicho a su manera. Y los médicos y científicos de ahora, aquí en América, lo explican que el higienismo, la primera base fundamental del higienismo, el porqué del ayuno, pues lo explican cada uno con estos libros